En el siguiente video les voy a explicar el modelo de regresión lineal. Este modelo lo que hace es vincular dos variables. Una o más variables independientes, que son las variables conocidas eh, o cuya estimación otorga mayor confianza. Son las que podemos confiar porque son datos que podemos obtener más fácilmente. Y una variable dependiente. Esa es la que deseamos pronosticar. Por ejemplo, yo deseo pronosticar las ventas, esa sería mi variable dependiente a partir del comportamiento histórico de los últimos años. Entonces, los años sería mi variable independiente, o es la que yo podría confiar más, ¿verdad? Sé que cómo se comporta el año, ¿verdad? Entonces, esos serían mis dos variables que yo voy a utilizar, por poner un ejemplo. Ahora bien, el modelo de regresión lineal se basa en una ecuación que es la y es igual a más bx, donde habíamos dicho que la y es la variable independiente, o sea, la que queremos pronosticar, la x es la variable independiente, la que conocemos, la que nos da confianza y es la que nos permite predecir o explicar el comportamiento de la variable dependiente, en este caso y. Tenemos una variable adicional, ¿verdad? Que es la a. Y esta es la intersección donde el valor de y o es el valor de y cuando x es igual a 0. Yo lo defino como las ventas mínimas según la tendencia que podemos tener, ¿verdad? Entonces, sabiendo de que x es igual a 0, que es la variable dependiente, y el valor de a lo que nos va a decir es cuando x es 0, este es el valor mínimo que darían las ventas. Por poner ejemplo, si el valor de A es igual a 10 millones, entonces podríamos decir que por el comportamiento que han tenido los datos históricos con los cuales vamos a proyectar, las ventas mínimas serían de 10 millones, cuando X es 0, ¿verdad? Y B es la variación de Y por cada unidad que cambie X, ¿verdad? Entonces es ese factor que por cada cambio que tenga X suma o resta, según el comportamiento de nuestros datos que utilicemos para la regresión. Ahora vamos a la práctica. Entonces, habíamos dicho que podíamos proyectar ventas a partir de los datos históricos. En este caso tenemos los datos de ventas de los últimos 10 años y queremos proyectar las ventas del año 11. Para esto vamos a utilizar el modelo de regresión y nos vamos a apoyar en el gráfico de dispersión. Entonces, ya teniendo los datos, ¿verdad? Donde tenemos que el año es la variable independientes y las ventas son la variable dependiente. Seleccionamos todos el conjunto de datos, incluyendo los rótulos, y nos vamos a insertar gráfico y utilizamos el gráfico de dispersión. Ya pues ahí tenemos el comportamiento, ahora cada uno de los puntos, ¿verdad? Que son las ventas, donde tenemos en el eje de la Y el monto de las ventas y en el eje de las X los años. Y bueno, ahí tenemos graficado cada uno de los puntos según el dato que tienen, ¿verdad? El año 1, las ventas fueron de 21.6 millones, o miles, perdón, de dólares. Y por decir algo, el año 10 fueron de 31.4. Entonces ya podemos ver ahí la tendencia. Pero además de este gráfico, vamos a tener que agregarle la ecuación, que es con la cual nosotros hacemos realmente la proyección, ¿verdad? La que vimos las láminas anteriores. Y además le vamos a agregar un componente de R cuadrado, que ya se los muestro a continuación. Para esto, entonces, vamos a darle clic derecho sobre el gráfico y nos aparece este menú donde seleccionamos la opción agregar línea de tendencia. Y nos despliega al lado derecho de la pantalla este menú donde utilizamos
la línea de tendencia lineal, porque puede ser exponencial, logarítmica, polinómica, etc. Entonces nos basamos en una tendencia lineal y adicionalmente nos vamos a la parte de abajo del menú y marcamos presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Con estas dos opciones pues nos vamos a asegurar de poder proyectar según los datos utilizados. Como vimos en la presentación, pues esta es la ecuación que habíamos estudiado, ¿verdad? Que decía y es igual a bx más a, donde en este caso el valor de la ecuación, según los datos, es y, que es la que queremos pronosticar, es igual a 1,1.x, ¿verdad? Que la b, habíamos dicho que era un factor que se multiplicaba por la variable independiente. Entonces, en este caso, por cada año que transcurra, las ventas crecen 1.1. Más la A, ¿verdad? Que en este caso es 20.4, que yo les decía que la interpretación que yo le doy según este ejemplo, el 20.4 serían las ventas mínimas, sabiendo de que X sea 0, sea igual a 0. ¿Verdad? Entonces las ventas en este caso parten de 20.4 y a partir de eso pues se le van agregando el 1.1 según cada año que transcurra. Y el otro valor que nos interesa es el R cuadrado. Este valor lo que necesitamos es que sea lo más cercano a 1, ya que entre más lejano de 1 significa que la variable X o la variable independiente no es una buena representación para utilizar en la proyección o en el comportamiento de la variable dependiente, en este caso ya. Entonces, entre más lejano significa que los datos no son confiables para proyectar. Entonces buscamos valores o R cuadrados altas, cercanas al 1. En este caso nos da un 76%. Podríamos decir que es confiable, ¿verdad? Nos gustaría que esté más cercana a un 8, pero bueno, podríamos utilizarla, no hay problema. Y ahora lo que tenemos que hacer es, a partir de la ecuación, pues nada más sustituir la variable x. Bueno, entonces en este caso habíamos dicho que la variable x es los años y que queremos proyectar el siguiente año, el año 11. Entonces básicamente a la ecuación, que sería y, que es las ventas del año 11 que quiero proyectar, sería 1,1 multiplicado por x, que en este caso es el valor de 11, que es el año que yo ando buscando, más a, que sería 20.4. Y esto me dice que las ventas proyectadas para el año 11 sería de 32.5 miles de dólares. Y lo podría hacer igual para el año 12. Básicamente lo arrastro. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Que le va a agregar 1.1. Porque ese es el factor que se suma por cada año que transcurra. Entonces en el año 12 las ventas yo las podría estimar en 33.6 miles de dólares.